vou passar imediatamente à sessão de debates, já com as questões selecionadas aqui pela nossa audiência. O professor Montanha está mais tempo sem falar, vou destinar ao senhor as primeiras perguntas que vieram exatamente ao senhor endereçadas e com um interesse comum a várias delas. Por exemplo, a questão de Fabiano Prats e de Evandro Oliveira questionam qual o futuro, qual é a sua expectativa com relação à economia e à vida em Cuba após o afastamento de Fidel Castro. E complementando, Cuba tem a possibilidade de tornar-se um país capitalista globalizado ou pelo menos incluído no mercado mundial? Sí, Cuba tiene grandes posibilidades de evolucionar hacia donde único puede evolucionar, que es hacia una economía abierta y una democracia. Lo que es imposible o lo que es muy difícil de creer es que Cuba va a seguir siendo siempre una sociedad comunista calcada del modelo soviético de mediados de los años 50 del siglo pasado. Eso no tiene ningún sentido. Hay dos países en el mundo que tienen hoy en día sistemas comunistas, que son Corea del Norte y Cuba. Ni siquiera China, ni siquiera Vietnam, porque donde ya existe propiedad privada podrán ser dictaduras repugnantes, podrán ser cosas terribles, pero lo que no son es dictaduras comunistas. Son otra cosa. Cuba es una dictadura comunista que va a evolucionar y yo creo que empieza muy tenuemente a dar los primeros pasos. Primero tiene que morirse Fidel Castro, cosa que se resiste, y luego empezará un proceso de deshielo y lentamente se irán introduciendo medidas de reforma y eventualmente habrá un acuerdo entre los reformistas del Partido Comunista, que son la mayor parte, y los demócratas de la oposición. Y ocurrirá en Cuba lo mismo que vimos en Europa del Este, incluso lo mismo que vimos en España después de la muerte de Franco o en Portugal después de la muerte de Oliveira de Salazar. Es decir, que hay un cambio hacia la democracia y una apertura hacia la economía. Y las posibilidades son muy grandes, las posibilidades de desarrollo son muy grandes porque hay muy buen capital humano y hay una situación geográfica e histórica muy interesante. Estados Unidos tiene un interés especial en estabilizar la situación en el país para que no haya una emigración masiva hacia los Estados Unidos y no va a faltar capital ni va a faltar ayuda. Por otra parte, hay 2 millones de personas de origen cubano en el exterior que súbitamente le construyen al país una especie de red internacional comercial y financiera y turística incluso, que va a ser muy beneficiosa. Yo creo que en el curso de una generación, Cuba puede dar un salto y colocarse de nuevo en el pelotón de avanzada, por lo menos de América Latina. Les doy un dato. En 1958, 1959, cuando comienza la revolución, Cuba tenía 1/3 más de ingreso per cápita que Brasil. Hoy Brasil tiene 4 veces el ingreso per cápita de Cuba. Eso demuestra la intensidad del fracaso del sistema cubano por una parte y por otra que Cuba puede volver a tomar una posición, yo creo que notable en el terreno del desarrollo económico si hay sosiego político, si hay tranquilidad política. Si no hay acuerdo político y si no hay tranquilidad política, nada de esto va a funcionar y va a seguir siendo un desastre. Bem, a próxima questão, muito obrigado, professor Montanher. Um pouco na carona também da questão sobre Cuba, Gustavo Nonahai, me perdoem qualquer pronúncia inadequada, pergunta a Miguel Bruno: o que faltou na abertura das economias dos países da extinta União Soviética foi instituições maduras. O senhor concorda com essa afirmação? Qual a diferença, na sua visão, entre Estado e instituições? Concordo. A questão das instituições são fundamentais. O Brodel, quando tenta explicar por que na antiguidade, apesar da existência de mercados e moedas, China, Índia, Japão, o capitalismo não surgiu, a explicação do Brodel passa exatamente pela questão das instituições. O tipo de Estado
para o Brodel bloqueava, digamos assim, as forças capitalistas e pedia a generalização do trabalho assalariado. Eu faço questão de enfatizar a relação capital-trabalho como a relação principal de produção e distribuição do sistema capitalista. Ou seja, onde tem capitalismo, tem trabalho assalariado. Então, são dois lados da mesma moeda. As instituições têm que, de certa forma, favorecer a emergência das forças capitalistas, não bloquear. Isso aí é um ponto pacífico. Agora, a mera remoção do Estado não faz o mercado surgir do nada.